Bien, buenas noches, guardias marinas. Me presento, soy el teniente de fragata superficie Pablo Estiese Salcedo, quien les va a dictar la asignatura de Fundamentos de Ciencias Navales. La agenda que vamos a ver el día de hoy, primero me voy a presentar como docente y una pequeña introducción a la clase, donde también vamos a hacer una referencia de experiencias mías, de acuerdo a lo que he vivido dentro de la carrera naval. Vamos a ver el objetivo y la importancia y la metodología de la clase. Dentro de los contenidos que vamos a revisar el día de hoy son estos dos: generalidades y estructuras del buque y medidas del buque y la estabilidad. Como les indiqué, soy el teniente de superficie Pablo Estiese Salcedo como docente. La asignatura será Fundamento de Ciencias Navales ahora en este semestre, y los repartos y cargos en los que he estado: cuando me gradué fue designado como oficial invitado al buque escuela Cuauhtémoc, navegando 8 meses eh, con ellos. Posterior a eso, y antes de entrar al curso de especialización de superficie, que era la especialidad que ya había escogido, pues estuve en la lancha guardacostas Pinta, una PGM, patrullera guardacostas marítima de 26 metros. Posterior al curso de especialización de superficie, que lo hice con la promoción siguiente, fui asignado a la fragata misilera Presidente Alfaro como jefe de la división de electricidad y refrigeración y jefe de la división de control y averías. Después hice el curso de fase común con mi promoción Popeyes 2016, y posterior a eso, en el 2020, fui como jefe de comunicaciones de la división de comunicaciones a la corveta misilera Esmeraldas, y en este año fui asignado a la Escuela Naval como oficial secreto. Bien, la importancia de la clase: pues el guardiamarina debe conocer y manejar y dominar todos los conceptos básicos y generales, la terminología marinera y naval desde sus inicios en su proceso de formación, así como a lo largo de toda su carrera naval en cualquier ámbito que se vaya a desenvolver como oficial de marina, de cualquier especialidad hablando, ya que todo el esfuerzo y labor realizado por el personal naval está direccionado siempre a la razón de ser de la Armada, que es los buques de la Armada o la escuadra naval. Entonces, por eso es muy importante manejar muy bien la terminología, porque esto, igual al usar términos técnicos que están dentro de nuestra materia, pues nos, eh, nos realiza más como profesionales. El objetivo específico de esta clase va a ser que al finalizar la clase el alumno será capaz de emplear los términos, conceptos básicos y generales de marinería, los mismos que permitirán al guardia marina compenetrarse con el uso de la terminología marinera y naval. Bien, la metodología que vamos a presentar va a ser una exposición, una lectura comentada con el libro de conocimientos marineros de la Heroica Naval, la Escuela Heroica Naval de México. Vamos a realizar unas preguntas antes de la clase y la instrucción programada, que va a ser la exposición en sí. Se les permito, por favor, en cualquier momento alzar la mano, preguntarme, para que haya esta comunicación docente-alumno durante toda la clase sin ningún problema. Bien, un poco les voy a comentar sobre mis experiencias. Pues estar a bordo, la verdad, es uno de los primeros puestos que uno debe anhelar, y es uno de los primeros puestos, pues, que le asignan también el mando naval como oficial de marina recién graduado de la especialidad de superficie, más que todo, ¿no? Eh, Les pongo estas imágenes un poco como motivación. Pues navegar es bonito, y vamos a basarnos un poco, más que todo, en este libro, que lo tenemos en la biblioteca. Es Conocimientos Marineros. Aquí vamos a ver en estos parte del contenido imprescindible que les indiqué al principio, pues de dimensiones, estructuras, estabilidad del buque podemos sacar de aquí. Este libro ya les pasé a sus correos, que fue previamente coordinado con el comandante de curso, y les puedo comentar que, enfocándonos en la asignatura, la terminología naval es muy necesaria.
es muy necesaria, ya que en todo momento, como oficial de marina, como oficial de guardia, tiene que manejarla al pie de la letra y es muy importante. En los buques de instrucción, yo también estuve en el buque Escuela Cuauhtémoc, que es el mismo, es un poquito más grande que este, pues podemos revisar y aprender de toda la terminología naval, ya que es un buque con un modelo antiguo, es un velero, la verdad, entonces por eso es un velero de instrucción donde uno aprende a navegar, el arte de la navegación, a ver también aprendiendo de cómo eh, las primeras civilizaciones comenzaron a navegar solamente con el uso del viento. Entonces es muy bonito navegar a vela, quien le guste, pues, o nosotros como oficiales de marina, como marinos en sí, nos tiene que gustar a todos. Entonces aquí podemos aprender mucho porque tenemos muchos elementos, tenemos las maniobras, los sistemas, las velas que vamos a usar a diario y nos vamos a familiarizar bastante. Entonces cuando salimos a navegar como oficiales de guardia, les pongo un ejemplo, hay que hacer una lista de chequeo previo al SARPE, ¿no? La lista de chequeo de SARPE. Entonces ahí uno va a tener que manejar todos los términos independientemente del departamento o división que esté usted asignado. Por ejemplo, yo les indiqué que estaba en la división de comunicaciones, ¿no? Sin embargo, bueno, también gracias a la experiencia de lo que estuve en la fragata Presidente Alfaro como en el departamento de ingeniería, también se aprenden todo lo del buque. Uno tiene que aprender todo lo del buque, desde la parte de ingeniería, cubierta, operaciones. Entonces, al momento de hacer la lista de chequeo Presarpe, uno de los términos también bastantes a utilizar es el desplazamiento con el que uno va a, a salir para el SARP. El desplazamiento es el peso del buque. Ya les voy a explicar un poco más a fondo por qué se llama desplazamiento, lo que obedece a un término, a un principio. Ya esto es medido en toneladas, es volumen, pues, y varía, depende de la carga que tenga el buque, principalmente de cargas líquidas. Entonces, es decir, si yo salgo con la mitad del tanque de agua lleno y la mitad del tanque de agua de combustible, va a ser diferente si es que salgo con tanque vacío o tanque lleno, ¿no? Entonces, ese desplazamiento va a variar. Ya, dentro de la clase también vamos a usar un glosario marinero. Palabras importantes las voy a indicar que vayan anotando, por favor, para que al final de todo el semestre tengamos un glosario de términos marineros, como un diccionario para nosotros, de acuerdo a lo que vayamos revisando, para que así nos vayamos compenetrando con la terminología. Bien, les tengo unas preguntas antes de iniciar la clase. Pues, por cierto, perdón, antes de lo que les indicaba de la lista de chequeo presalve, por ejemplo, la eslora, calado, puntal, son dimensiones del buque que también las vamos a manejar como oficiales de guardia, que también van a estar en la lista de chequeo presalve, que tenemos que tenerlas claras cuáles son. También varía de acuerdo, por ejemplo, el calado. El calado es una distancia, una medida del buque que va desde la quilla, que es la parte inferior del buque, hasta la línea de flotación. Entonces ese calado tenemos que tenerlo claro para la lista de chequeo presalve, pues. Y son dimensiones, ya tenemos términos técnicos para el uso de las dimensiones dentro de lo que es el buque. Bien, entonces, María María, ¿ustedes saben cuáles son los conceptos de las medidas de un buque largo, ancho y alto? Por favor, que alguien me responda. Por ahí les dije calado. Bien, bueno, estas son, el largo vamos a ver es lora, lo que es el ancho la manga, y el puntal sería la altura, por decirlo así, pero ya vamos a verlo un poco más preciso. Y dentro de esta medida de altura, digamos así, pues está también calado, porque es una medida vertical, como les indico. Así que lo ponemos en un plano eh, transversal. Bien, la otra es el término desplazamiento en un buque significa lo mismo usado el desplazamiento en la asignatura de física, por ejemplo. ¿Qué desplazamiento recorrió el, el carro que chocó después de un choque con otro carro?
Entonces, ¿va a ser el mismo? ¿Lo tienen claro o no? Algo ya les dije de lo que es el desplazamiento, que es en medida en tonelaje. Bien, entonces el desplazamiento ya vamos a ver. ¿Alguna pregunta más, por favor? Entonces, bueno, comenzando con la asignatura, este contenido vamos a ver las generalidades y estructuras del buque. Bien, se designa en general con el nombre del buque al barco a toda clase de embarcaciones, incluidas las embarcaciones sin desplazamientos y los hidroaviones utilizados o que puedan ser utilizados como medio de transporte sobre el agua. Eso generalmente se designa un buque o barco. Bien, las cualidades esenciales son solidez, flotabilidad, estabilidad, velocidad, facilidad de gobierno, medios para la manipulación y buena estiva. Por favor, anoten esta palabra, como les indiqué, dentro de la zona marinero significa que tiene que estar ordenado y trincado cuando uno va a salir. Trincado significa que tiene que estar todo bien sujeto, porque cuando el buque navega, pues se mueve bastante de acuerdo a cómo se encuentre en el mar, pero siempre se suele mover, entonces tiene que dejar el buque estivado y trincado antes de usar. En todo momento tiene que estar estivado de la carga con rapidez y sencillez de la maniobra. En estas cualidades depende de para qué fin está hecho el buque, ¿no? Esto ya los ingenieros navales son los encargados de decidir cómo eh, construir el buque para que tengan, considerando estas cualidades. Bien, a continuación tenemos las estructuras del buque. Aquí les pongo una imagen con colores para que vean cuál es cuál. Este es el esqueleto del buque y esto en todo buque va a ser así. Bien, tenemos esos términos que los encontramos en el libro indicado. Roda, vamos primero por la quilla, es refuerzo longitudinal que va desde el pie de la roda, en proa hasta el codaste y en popa para la parte central del fondo. Esta es la popa, esta es la proa, ya les voy a indicar. Y esta es la quilla de este color, ¿sí ven? Esa es esta estructura sólida de acá. Bien, tenemos, vamos, roda y codaste, roda conjunto de piezas que constituyen la proa, dándole la forma apropiada desde la predicción de la quilla. Entonces, esta es la roda. Y el codaste es la estructura que cierra el forro, estanco, el casco de popa. Este es el codaste, como lo vemos acá. Esas son las estructuras principales. Roda, a proa, popa, codaste, la quilla en el fondo. Bien, otras estructuras transversales que tenemos son estructuras llamadas cuadernas que van distribuidas simétricamente a cada banda y se enumeran de proa a popa, siendo la primera, la de popa a proa, perdón, la número cero. Entonces, estas son las cuadernas, son como las costillas del buque, por decirlo así. Eh, ya, tenemos los bajos, refuerzos transversales que se afirman a las cuadernas en su parte superior. Son estructuras sobre las que se construyen las cubiertas. Estos son los bajos, son como que el sostenimiento para la cubierta principal y se unen con las cuadernas indicadas. Las varengas, elementos transversales del armazón del cajo que unen por el fondo las cuadernas, simétricas de los costados de babor y estribor. Refuerzan el buque de manera transversal. No se las ve aquí, no están definidas, pero las unen aquí en el fondo las cuadernas, las azules, ¿sí? Pero son dos, ¿no? Una del lado, simétricamente del lado estribor y el lado babor. Estribor es derecho y babor es izquierdo. Ya vamos a verlo, esto lo podemos ver también en el Tratado de Maniobras, es un libro también muy bueno de marinería y conocimientos marineros, el indicado anterior. Continuando acá tenemos las bagras, planchas de hierro o de acero colocadas longitudinalmente en diferentes partes del buque, tienen por objeto aumentar la resistencia del casco. Acá podemos ver las bagras, están acá longitudinalmente de proa a popa. El plan es la parte inferior y más ancha del fondo del buque, es el piso de las bodegas, lo de acá es como que las cubiertas, pero la final. Las tracas son planchas de acero que constituyen el forro del buque. Esto, lo que uno va a ver por afuera se va a llamar las tracas, lo que está en verde. ¿Sí? Los puntales son, vamos a hacer un símil a un edificio, son las estructuras, digamos, las principales, son estructuras verticales que las encontramos y son visuales cuando uno está dentro del buque y sirven para montar las cubiertas. Entonces esto le va a dar un refuerzo a toda la estructura. Los barragantes son pequeños refuerzos que sirven para apuntalar sobre la cubierta principal la última traca de la parte emergente del buque. Estos son los barragantes. Bien, otro término a usar también son, que vamos a ver bastante a bordo, son las escalas de Togino, escala de práctico y escala real.
Así son los nombres. Tojinos son escalas que están constituidos ya fijas o móviles de hierro o de acero de acuerdo al buque. La escala de práctico, aquí vamos a también a analizar un poquito este tema. El práctico es una persona, es un marino, que, pues, que después de haber hecho algunos cursos y haber sido ya capitán de buques, después de mucho tiempo se hizo práctico, es una profesión más, donde está normado mundialmente que tiene que subirse un práctico a asesorar al comandante para el ingreso a un canal. Entonces, por aquí se sube el práctico, por eso se llama escala de práctico o escala de gato. Es un poco complicado subirlo, pero no es, si uno tiene que, como marino, tiene que estar activo y físicamente bien. Y la escala real es una escala que se le pone en la banda de un buque, pues si es para eventos más importantes se la usa. Aquí les puse unos elementos también que vamos a ver. Candeleros son como los pasamanos, no son estructuras fijas y fuertes, más bien son solamente para dar seguridad y están en la cubierta. Las vitas están tanto en los buques como en los muelles, que es como lo vemos acá, sirven para amarrar las tiras de amarre cuando se atraca un muelle, un buque a un muelle. Y las cornamusas son también elementos donde se pueden fijar maniobras. Las defensas son elementos de caucho, depende del tamaño también del buque, donde pueden ser gigantes, pueden ser grandes, depende, esa es una defensa pequeña, donde se la va a usar para no golpearse, entonces le va a esto aguantar el golpe de los movimientos. Y en las medidas del buque, esto sí, por favor, desde un principio hay que manejarlo desde su proceso de formación. Tenemos acá la proa, la popa, babor y estribor. El lado rojo va a ser siempre babor y el lado estribor o derecho va a ser siempre verde. Las amuras, que son las esquinas de los buques en la proa, y las aletas, que son las esquinas de los barcos en la popa. Estos términos también vamos a usarlo. La parte ancha, como les indiqué en las preguntas, se llama manga, es la distancia del buque, la parte, el ancho del buque. Lo largo es la eslora, y les voy a explicar un poco las esloras que tenemos acá, pero en sí eslora, solamente eslora, es lo que se usa como el término muy básico. La línea de flotación es una línea ya definida de cuánto se puede hundir el buque, pero hay distintas líneas de flotación. El franco bordo es una distancia desde la línea de flotación hasta la cubierta, y el puntal es desde la quilla hasta la cubierta, toda la distancia es la medida de esta vertical o la altura que les indicaba, y el calado es desde la línea de flotación hasta la quilla. La obra muerta es la estructura que no se ingresa en el agua, y la obra viva es la que se ingresa en el agua. A la obra viva también se le puede llamar carena, es decir, lo que está sumergido. Bien, acá también podemos ver la obra muerta, la obra viva. Esta eslora entre perpendiculares corresponde a la línea de flotación cuando coincide con la roda y el codazo. Esa es la eslora entre perpendiculares, porque de aquí tenemos otra eslora de flotación, que es la eslora de cuando el buque está sumergido y, como lo dicen, ¿no? Es la distancia de lo que está sumergido el buque solamente de la línea de flotación. Y en la eslora máxima que vemos acá es la eslora, como les expliqué, por ejemplo, en la Guayas, vieron en la imagen, ¿no? La Guayas, el buque escuela Guayas tiene un palo acá, se llama bauprés, que sirve para sujetar una de maniobras, parte de las velas, sistemas, eh, de las velas cuchillas de la proa. Entonces, esa es la eslora total. Sin embargo, la eslora máxima va a ser eso sin el bauprés, sin el palo. Entonces, como que solamente la cubierta. Bien, este término también bastante usado es el desplazamiento, que es el principio, obedece el principio de Arquímedes, que todo cuerpo sumergido en el fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido desplazado. Es decir, yo meto el buque en el agua y lo que el agua desplace o lo saque en volumen es el desplazamiento, es el peso del buque. Por eso les indicaba desde un principio. Bien, y estos dos términos, arrufo y quebranto, es algo que sí se da, sin embargo, ya como lo vemos acá en la imagen, es cuando pasó el límite es una fuerza que sufre el buque cuando está navegando debido al movimiento de las olas y porque es largo el buque, por ejemplo, entonces tenemos una ola proa, una ola popa y se queda un vacío aquí, por ejemplo, ahí va a ser arrufo. Entonces, cuando pasa lo contrario, tenemos la ola y no tenemos en agua, en la proa, en la popa, como que se pueda flotar el buque, va a sufrir quebranto. Es una deformación que sufre la estructura del buque debido al peso, obviamente, y puede llegar a estos problemas que
no está bien configurado o tiene mucho peso. Bien, para recordar, vamos a ver la estructura, las estructuras del buque, como les indiqué. Díganme usted, por favor, Guardia Marina Címbala, ¿cuáles son las estructuras del buque? Los nombres, bien. Baos, ya. Tenemos bagras, ok. Puntales, bien. Vamos a otro Guardia Marina, por favor. Plancha, bien. Tracas, ok. Barra ganetes, excelente. Bien, unos elementos, por favor. Y Guardia Marina Orellana, medidas de un buque. Dígame las medidas de un buque. Las principales. Ya, eslora, manga, calado, bien. Puntal, excelente. También vimos lo que es obra muerta y obra viva, ¿no? Bien, para recordar, les tengo preparado un Kahoot. Es una herramienta donde podemos verificar lo recordado. Ya les tengo el código, por favor ingresen este código. De esta manera vamos a verificar la retroalimentación. Ya, escala fija, por lo general vertical, construida en barrotes de hierro. Bien, por favor, tenemos escala de Tojina, escala de Pratio, escala de Gato, escala real. Estamos simulando que un Guardia Marina está cogiendo. Y escala de Tojina. Bien, correcto. Siguiente pregunta. Ahí va. Ya, ¿a qué término obedece el principio de Arquímedes? Por favor, tienen distancia, aderezamiento, escora, desplazamiento. Vamos con una pregunta de verdadero o falso. Para que un buque flote libremente en el agua, el peso debe ser igual al volumen de cargas líquidas que tiene el buque. ¿Verdadero o falso? ¿Recuerdan? Correcto. Bien, falso, excelente. Significa que debe ser igual al volumen del agua desplazado, desalojado, no al de las cubiertas. Bien, con esto, por favor, tengo programada una visita en coordinación con el señor jefe del Departamento de Instrucción Náutica, al velero Alcance, que lo tenemos en Bridge Club. Vamos a ir con la tenida de combate y vamos a llevar un cuaderno de apuntes y verificar los términos usados. ¿Preguntas, dudas antes de terminar con la clase? Por favor. Espero que les haya servido esto. Esta es esta metodología de enseñanza. Y la siguiente clase vamos a realizar una tarea formadora donde se va a realizar la evaluación con preguntas abiertas y cerradas como la de ahorita, que solamente por parte de la retroalimentación, pero va a tener ya conjunta. Gracias por su atención.